Semana 6. Esta semana nos toca, o nos tocó prácticamente porque estamos en cierre, ¿no? Las reacciones químicas y nucleares y la parte de estequiometría 3, ¿no? Eh, Ay, ¿dónde están mis lentes? Un ratito, sí, me he olvidado mis cosas. Ay, bien. ¿Qué viene a ser una reacción química? Ay, disculpe un ratito. Ahora sí. Había tenido el estuche del lente. Ya. Ahora sí. Es todo cambio o transformación que sufre la materia y esto involucra un cambio de composición, un cambio de composición. En este caso, en este caso se van a formar nuevas sustancias y estas nuevas sustancias no van a tener las propiedades físicas y químicas de las sustancias predecesoras. ¿De acuerdo? Como lo dice acá, es un cambio de transformación que sufre la materia en una o más sustancias llamadas reactantes y otras nuevas propiedades diferentes llamados productos, ¿no? Durante este proceso vamos a ver formación, ruptura de enlace y formación de nuevos enlaces. ¿Para qué? Para que toda ecuación, toda reacción química se encuentra expresado siempre bajo una ecuación química. Y para que una reacción quede de manera o correctamente expresada, o correctamente expresada, hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta ciertos aspectos. En primer lugar, se deben indicar los reactantes y los productos y sus respectivos estados de agregación. Quiere decir, si se encuentra en, en fase sólida, en fase líquida o de forma gaseosa. ¿De acuerdo? Muy bien.
También se tiene que indicar los coeficientes estequiométricos que son los que van a determinar en qué proporción participan tanto los reactantes como los productos. Y se tiene que indicar el sentido en que va la reacción. Si la flecha va hacia un solo sentido, entonces decimos que es una reacción de tipo directa, disculpe, una reacción de tipo irreversible, y si va en ambos sentidos sería una reacción de naturaleza reversible. Las reacciones químicas se van a clasificar teniendo en cuenta ciertos aspectos. Por ejemplo, según el comportamiento de los reactivos o reactantes. Por ejemplo, dentro de este tipo tenemos reacciones de adición o de síntesis. Se parte de que dos sustancias de bajo peso molar se combinan para formar una sustancia de mayor peso molar. En el caso de la síntesis de Lavoisier o en el caso de la síntesis de Haber-Bosch para la formación de urea, de amoníaco. Luego tenemos las reacciones de descomposición, en donde una sustancia de mayor peso molar, por diferentes factores, disminuye, se desdobla o se desintegra en dos sustancias o más de menor peso molar. Por ejemplo, el clorato de potasio, al ser sometido a alta temperatura, se descompone en oxígeno molecular y cloruro de potasio. Ahora, por ejemplo, acá tenemos una reacción de tipo pirrólisis porque es el calor el que indujo al proceso de descomposición. Cuando es la corriente eléctrica la que induce el proceso de descomposición, se dice reacción de tipo electrólisis. Y también tenemos, por ejemplo, este de aquí. Mire, yo tengo el peróxido de hidrógeno. Lo voy a exponer a la luz y se va a formar, y se va a formar agua, más, se va a formar agua más oxígeno molecular. ¿De acuerdo? En este caso podemos observar que la luz es el factor que promovió a este proceso de descomposición, y a eso lo denominamos fotólisis. ¿De acuerdo? Tenemos la otra forma de sustitución o de desplazamiento simple. Aquí hay que tener en cuenta algo muy importante. Los elementos más reactivos desplazan siempre, desplazan siempre los elementos menos reactivos, ¿no? Por ejemplo, dentro de los metales del grupo 1A son más reactivos que los metales del grupo 2A. Y estos más reactivos que los metales del bloque
que el bloque D. Bien. Acá, por ejemplo, el sodio es más reactivo que el hidrógeno y lo desplaza y se forma el hidróxido de sodio y la molécula de hidrógeno. Acá el zinc es más reactivo que el cobre y lo desplaza y se forma el sulfato de zinc y el cobre metálico. Algo similar también vamos a encontrar dentro de los halógenos. El flúor es más reactivo que el cloro, este es más reactivo que el bromo y por último que el yodo. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿sí? Le mandé una pregunta por el chat, si me puede ayudar. A ver, vamos a ver. Ujú, ujú. A ver, ¿será esta? No creo que sea esta. No, esta no es. Eh, no, no veo tu pregunta, discúlpame. A ver un ratito. ¿Este de acá? No, no, profesor. Eh, Grabación. ¿Cuál es tu nombre, disculpa? Ariana, Ariana de la Cruz. De la Cruz. A ver, ancla deshabilitada, no. ¿Y por dónde las envió, disculpa? Por el chat de la clase, me parece que sí llegó, pero a usted no le aparece. Sí, por eso te pregunto, a ver, de repente estoy yo el que estoy haciendo mal las cosas. A ver, un ratito. Aquí el chat, vamos a ver. Profesor, también se lo envié ahorita a su cuenta personal de Teams. No, peor, esa cuenta ni lo abro. Ah, no. Esa cuenta ni lo abro. Es decir, yo el Teams solo lo uso por la empresa Mark y yo solo dicto los viernes, no es que tenga yo permanentemente mi cuenta abierta, no. No, no tanto es visito eso, ¿no? Y mi preocupación es por qué no aparece acá? No veo.
A ver, a ver, a ver, vamos a ver. Acá me ha llegado algo Sí, recién, sí, ese mira. es. A ver, ¿qué nos dice? El óxido de zinc es un compuesto binario que se clasifica como óxido básico, tiene su uso como antiséptico, secante de herida. Está formado por el catión metálico y un anión, ambos divalentes. Respecto a la alternativa, ya, ya, vamos a copiar esto. Se ve en pantalla, ¿no? Por favor, ¿me confirmas? Sí, sí, profesor, sí se ve. Tito, ya está. Bien. Acá nos dice, el radio del sigma 2 es menor que el radio elemental. Recordemos que el zinc, el zinc es el elemento número 30 de la tabla, por lo tanto tiene 30 protones y tiene 30 electrones. ¿De acuerdo? Ahora, este zinc va a perder 2 electrones, porque aquí hace referencia a zinc más 2. Pierde 2 electrones. Por lo tanto, el ion zinc más 2 sigue teniendo, sigue teniendo 30 protones, pero ahora solo tiene 28 electrones. 28 electrones, porque 2 fueron extraídos. ¿De acuerdo? Ahora, ahora, el radio, el radio de este catión se ve afectado cuando existen pérdida de electrones. Cuando más electrones pierde, el radio tiende a disminuir porque la fuerza de atracción de los 30 protones sobre los 28 va a ser más intensa a comparación de los 30 protones contra los 30 electrones. Es por ello que si yo comparo un átomo de zinc en su estado basal, es decir, en donde 30 protones y 30 electrones, y lo comparo con el radio de este zinc más 2, voy a observar que al perder electrones, la región electrónica se comprime. Y por lo tanto, nos dice, el radio de zinc más 2 es menor que el radio elemental. Eso es correcto. ¿De acuerdo? Luego, el radio del zinc es menor que la del oxígeno. Muy bien, recordemos en qué parte de la tabla se encuentra el oxígeno. Vamos a ver por acá, muchachos. Ta, 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 ta. Dejemos. Ya. Tabla periódica. Ta, 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 ta. Vamos a ver. ¿Se puede observar? Sí, profesor, sí se ve. Ya. El radio atómico crece de derecha en dirección a la izquierda y de arriba en dirección hacia abajo. Si tú observas, aquí está el zinc en el periodo número 4 y el oxígeno está en el periodo número 2. Entonces, por cuestión de periodo, zinc tiene mayor radio. ¿De acuerdo? Ahora, hablemos de grupo. Él está en la columna número 12, mientras que el oxígeno está en la columna 16. Cuando más esté a la izquierda, más grande va a ser el radio. Entonces, de hecho que el zinc va a tener mayor radio que el oxígeno. ¿De acuerdo? Mayor radio que el oxígeno.
Entonces, la proposición que dice, el radio del zinc es menor que el oxígeno, no, no es menor, es mayor. Falso. Siguiente. El radio del anión es menor que de su respectivo átomo neutro. Por ejemplo, yo tengo el cloro. El cloro es el elemento número 17, ¿de acuerdo? Tiene 17 protones y 17 electrones. Pero como este es un no metal, él tiende a ganar. Él gana electrones. Y él solo le falta uno para completar los 18 y parecerse al argón. Entonces, al ganar un electrón, ahora pasa a ser un anión. Sigue teniendo 17 protones, pero ahora tiene 18 electrones. Ahora, si un electrón ingresa a la región electrónica, esto va a causar un fenómeno de expansión. Y eso quiere decir que el volumen atómico se va a ver aumentado. Ahora, ¿en qué proporción? Eso ya por información de antecedente. Entonces, el radio de un anión de oxígeno, el radio de un anión es menor a su radio de su respectivo átomo neutro. No, no es menor, es mayor. El del anión es mayor a su respectivo basal. Falso. Siguiente. La afinidad electrónica del oxígeno. La afinidad electrónica del oxígeno. La afinidad electrónica del oxígeno es menor a la del zinc. Recorremos nuevamente aquí. La afinidad electrónica crece de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Entre la posición del zinc y la posición del oxígeno, quien más está hacia esta dirección es el oxígeno. Entonces, la proposición que nos dice acá, la afinidad electrónica del zinc es, es menor que la del zinc. Entonces, falso, es mayor. Y la última, la energía ionización. La energía de ionización en la tabla periódica crece de izquierda en dirección a la derecha y de abajo en dirección hacia arriba. Entonces nos dice, ¿la energía de ionización del zinc es mayor que la del oxígeno? No, muy por el contrario, viene a ser menor. No sé si... No, este es falso. Este es falso. Y este. Bien. No sé si estuvo claro esta parte de acá. Sí, profesor, sí, le entendí. Mm, ok. Bien, vamos a ver esta parte de aquí. Nos habíamos quedado. Profesor, le envié otra pregunta, pero no sé si le llegó. Disculpe. Le envié otra pregunta.
Disculpe, de forma involuntaria me salí. A ver, vamos a ver. ¿Cuál es tu otra pregunta? ¿Esta de acá? No se ve su pantalla, por favor. Ah, no sé. Ah, disculpe. Ya, vamos a ver. Ya. ¿Este de aquí? No, esta ya fue No, contestada. no, es otra. Espera, hay que esperar un ratito porque ya he visto que esto se demora. No Mm, es tanto a tiempo real. No llega. Qué raro. Mm, Nada. Nada, no, no. Acá no hay forma de actualizar, ¿no? Nada. Tan, 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 tan. Claro. ¿No es este? No. Ujú, ujú. Nada. Que hagan claro. Mm. Ahí aparece, pero no. No veo tu consulta. Este del SIM. Mm. Nada, no veo ninguna pregunta tuya. No ha llegado.
Aquí, tan, 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 tan. Nada. Porque se lo he vuelto a enviar al profesor, pero no le aparece igual. Se lo envié 3 veces. Sí, pero ¿por qué no aparece? Qué raro. Debería tener, así debería de presentarse. A ver acá. Profesor, ahí donde aparece, ahí se lo envié. Ajá. Ahí está. Acá. ¿Este? Sí, 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 es eso. Ah, ya. Vamos a ver. ¿Qué nos dice? El cobalto se puede encontrar en aguas dulces, suelos, plantas. A ver, vamos a ampliarlo. Suelos, plantas y en meteoritos. Los compuestos de cobalto se usan para fabricar un color azul en vidrio, cerámicas, porcelanas, esmalte. Su catión trivalente posee en su último electrón, para su último electrón, los siguientes números cuánticos. Si el número cuántico de la masa del elemento es 60, determina el número de neutrones. Ya. Hacemos una fotocaptura. Pam, y nos vamos acá. No, no, no. Ya. Acá nos dice su catión trivalente. Posee en su último electrón. Ah, mira, qué interesante. Ya. Su número cuántico es 3, 2, -2, -1/2. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que este catión trivalente, su último electrón cae en 3D, ¿de acuerdo? Y sabemos que D tiene 5 orbitales, -2, -1, 0, +1, +2. Dice que el último electrón del catión trivalente tiene los números cuánticos 3, 2, -2, -2, -1/2, es decir, spin hacia abajo, ¿de acuerdo? Si es spin hacia abajo, quiere decir que está apareando a este de aquí y esto, esto y esto, ¿de acuerdo? Así es el catión. Ahora, si llegó acá a 3D, quiere decir que pasó por 4S
4s y de forma abreviada argón 18. Argón 18. Muy bien, pero este es el catión trivalente, quiere decir que ha perdido 3 electrones. Lo vamos a restituir y lo vamos a restituir de la siguiente manera. Como perdió 3 electrones, los 3 que perdió, de los 3 que perdió, los 2 primeros lo hizo de S. Los 2 primeros los hizo de S. ¿De acuerdo? Y el tercero de acá. Ahí está. El tercero de aquí. Ahí está el catión trivalente. Ahora ya no es catión porque ya se le ha restituido sus electrones. Se le ha restituido sus electrones. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, el cobalto, ¿cuánto es su número atómico? Hasta argón van 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Su número atómico es 27. ¿De acuerdo? Muy bien. Y por acá nos dice algo importante. Si el número de masa del elemento es 60, determine su número de neutrones. Sabemos que el número de neutrones es la diferencia entre 60 y 27. Recordemos que el valor de A es la suma del número atómico más el número de neutrones. El número de masa es 60, el número Z es de 27, ¿no? 27. ¿Cuántos neutrones corresponde? Sería 33. 33. ¿De acuerdo? Entonces, para ya el número, esto pasa a restar y sería 33. La respuesta sería la A. Ahí está Profesor, claro. ¿los electrones que se le quita siempre es al de mayor nivel? No, en el caso de los elementos, de transición como el cobalto, cuando empieza a perder electrones, empiezan del 4s y continúa en el 3d, en el caso de los elementos de transición. ¿De acuerdo? En los representativos, esos no. En el caso de lo representativo, por ejemplo, si es un representativo del bloque S, entonces los electrones saldrán del S. Pero si es del bloque P, acuérdate que el bloque P termina en NSNP, ¿de acuerdo? Entonces, si van a perder electrones, van a salir de los desapareados que está en P. Acuérdate que P tiene 3 orbitales. Puede ser que uno de los electrones esté desapareado y eso es candidato para formación de enlace o sustracción de electrones. Ah, ya, profesor. Gracias. Bien. Hasta ahí entonces, claro. Sí, tiene que ser enviado. Ok. Bien, ahora yo cómo salgo de acá. No quiero. Ya, ya. Me esperan unos minutitos, por favor, un par de minutos. Disculpe.
de la Cruz. Oye, recién llegó el mensaje. Bien, un ratito. Ya está. Vamos a continuar explicando esta parte de acá. Luego tenemos las relaciones de desplazamiento doble o métatesis. Aquí, de la misma forma que el anterior, en este caso, el hidrógeno desplaza la plata desplazada se une al ion cloruro y forma el cloruro de plata y el ácido nítrico. En este caso de aquí, vamos a ver, está bien. Por ejemplo, acá tenemos el sodio desplaza el plomo desplazado se une al sulfato. Bien. Luego, las reacciones de tipo exotérmico. ¿No? Las reacciones de tipo exotérmica son aquellas que durante el proceso se desprende energía. La forma más común de energía es el calor, es el calor. Por ejemplo, acá tenemos esta ecuación en donde nosotros vamos a expresar, ¿no?, la energía desprendida o liberada. Y cuando hablamos de delta de H, ¿no?, lo tenemos que expresar así: delta de H menos tantas calorías por cada mol. Y las endotérmicas requieren de energía para que se pueda dar dicho proceso. Ahí tenemos el óxido de mercurio, que puesto al calor se desintegra y forma cloruro mercúrico. Por otro lado, ahí tenemos también que se puede expresar de esta forma: 1181,6 kilojoule por mol, o si lo expresamos en términos de entalpía, sería más 1,181,6 kilojoule por mol.
Reacciones irreversibles son aquellas que son aquellas en donde van hacia una sola dirección. Por ejemplo, la combustión del metano, la combustión del metano, o en este caso, la descomposición del carbonato, y acá tenemos la oxidación del zinc para formar esta sal. El que va terminando su examen. Bien. Y la reversible, en el caso de la reversible, para que esto pueda ocurrir, tiene que estar en un sistema cerrado, ¿de acuerdo? De esta manera, la acumulación del amoníaco, en este caso, ¿no? Permite las reacciones entre ellos y la descomposición hacia nitrógeno y oxígeno. Y las reacciones redox. Una reacción redox es aquella en donde
el estado de oxidación de cada elemento, ¿no? Tiende a cambiar o cambia. Por ejemplo, ahí tenemos al nitrógeno, cuyo estado de oxidación es cero, cuyo estado de oxidación es cero. Y el hidrógeno también. Entonces, cuando ambos se combinan, formando el amoníaco, entonces los estados de oxidación cambia el nitrógeno, gana 3 electrones. Entonces, en este caso se reduce y el hidrógeno pierde electrones, entonces se oxida. ¿No? Igual lo sucede con el zinc metálico cuando se sumerge en ácido clorhídrico. Vemos que el zinc de estado de oxidación cero pasa a estado de oxidación +2, entonces acá se oxida, mientras que el hidrógeno se reduce. Entonces, recuérdense que una reacción de reducción es aquella que disminuye el número de oxidación a cero, y de oxidación es aquello que aumenta el número de oxidación. Entonces, de A más O. Muy bien. En toda reacción, muy bien. En toda reacción redox siempre vamos a tener reactante que cumple funciones específicas, por ejemplo, como agente oxidante o como agente reductor. Y en el caso de los productos, forma oxidada y forma reducida.
Muy bien. El agente oxidante es aquel que se reduce, es aquel que se reduce. Entonces veamos por acá. El magnesio cambia del estado 0 a +2. Entonces acá se oxida. Y en este caso el hidrógeno de +1, lo voy a poner por acá, pasa a 0. Entonces quiere decir se reduce. Entonces entonces el agente oxidante es la sustancia que se reduce. ¿Quién es el que se reduce? En este caso, el ácido clorhídrico. El agente reductor es la sustancia que se oxida. ¿Quién se oxida? El magnesio metálico. Ahora, la forma oxidada es aquella, la forma oxidada es aquella, es aquel producto que se queda con menos electrones. En este caso, ¿quién se queda con menos electrones? Es el magnesio +2. Entonces, la forma oxidada es el cloruro de magnesio. La forma reducida, es aquella que se queda con los electrones transferidos. Quien se queda con los electrones transferidos es el hidrógeno gaseoso. D. Según el cambio, tenemos también a las no redos, aquellas cuyo estado de oxidación se mantiene constante en todo el proceso. Por ejemplo, aquí el hidróxido de sodio que reacciona con el ácido clorhídrico y forma la sal aloidea, los estados de oxidación permanecen constantes.
Balanceo de ecuaciones. Existen varios métodos para poder balancear una ecuación. Desde los métodos más simples, como es este caso, el llamado método de tanteo o de simple inspección. En este caso, el nitrógeno reacciona con el hidrógeno para formar el amoníaco. Para formar el amoníaco. Y acá, por ejemplo, el hidróxido de calcio reacciona con el ácido clorhídrico y forma cloruro de calcio y el agua, ¿no? Entonces, simplemente inspeccionamos que los elementos estén completos, ¿no? Por ejemplo, dos hidrógenos, ¿no? Acá, de hecho, que es par. Acá 2 y uno 3 tiene que ser par. Entonces, dos aquí, dos cloros, un calcio, dos oxígenos, dos oxígenos. Bien, ya habíamos explicado esta parte. En el caso del número de oxidación, aquí se emplea, ¿no? O se identifica aquellos átomos cuyo estado de oxidación se cambia y se forman, y con eso se van a formar semi-ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, el azufre -2 pasa a azufre 0 y el nitrógeno +5 pasa a nitrógeno +2. En este caso podemos observar que aquí existe una pérdida de electrones que van a ser ganados por el azufre, no, 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 una pérdida de electrones y se va a formar el azufre 0 y acá va a haber una ganancia de electrones del nitrógeno -5 para formar el nitrógeno +2. El siguiente paso es, en este caso, sumar las dos semiecuaciones, procurando que los electrones se cancele. Acá yo tengo 2, acá yo tengo 3. Entonces, para que se cancele, arriba lo multiplico por 3, abajo lo multiplico por 2. Entonces, de esa manera, los electrones se cancelan este con este y se suman 3 azufre -2, 2 nitrógeno +5, luego 3 azufre -0 y 2 nitrógeno +2. Con estos coeficientes me voy a la ecuación principal, ¿no? Entonces, 3 azufre acá, 2 nitrógeno aquí, 2 nitrógeno acá y 3 azufre aquí. ¿De acuerdo? Muy bien, por lo menos sabemos que los nitrógenos y el azufre ya están correctamente balanceados, pero falta todavía los hidrógenos y el oxígeno. Todavía no sabemos si está balanceado. Entonces, acá sería 6 y 2 8. Acá hay 2, entonces para que sean 8 sería 4. Ya el hidrógeno está balanceado. Acá hay 6 oxígenos. Acá hay 4, 5, 6. Entonces está balanceado. Si aquí existe una ganancia de electrones, entonces esta es una reducción. Y este de acá es una oxidación. El método ion-electrón en medio ácido, en este caso,
Lo que se va a identificar acá son oxoaniones, por ejemplo, este oxoanión nitrato que está cambiando con a esto nitrógeno, al dióxido de nitrógeno, y el otro es este de acá, es zinc, con zinc más 2. Entonces tengo zinc más 2 pasa zinc 0, pasa zinc más 2. Aquí hay una pérdida de electrones, y acá el nitrato con, el estado, con la carga -1 pasa a dióxido de nitrógeno. Acá yo tengo un nitrógeno, un oxígeno, tres oxígenos, dos oxígenos, me falta en este sector un oxígeno y añado una molécula de agua. Al agregar una molécula de agua aparecieron dos hidrógenos y lo agrego como dos protones. Luego verifico, tengo dos cargas positivas y una negativa. Acá no tengo ninguna carga, entonces para que sea cero, agrego un electrón. Entonces acá yo tengo dos electrones y acá yo tengo un electrón. Entonces al sumar las semiecuaciones, esto se tiene que cancelar. Para que se cancele lo multiplico por 2. Lo multiplico por 2 y de esa manera tenemos pues sin más 2, 4 protones, se cancela, 2 nitrato, sin más 2 por acá, 2 dióxido de nitrógeno y 2 moléculas de agua. Ahora con esos valores me voy para la parte de arriba. 4 protones, el único sitio que me puede proporcionar 4 protones es acá. Zinc, un zinc, 2 nitratos. Bueno, acá hay 4, se entiende que 2 van a cambiar. Luego, zinc más 2, ahí tenemos 2 dióxido de nitrógeno, 2, ¿de acuerdo? Y 2 moléculas de agua, 2. Faltaría ajustar este zinc, un zinc, un zinc. Acá yo tengo 2 nitrógenos, acá ya tengo 2 nitrógenos. 12 agua, 6 y 4 10, te digo 12, 12 oxígeno, 6 y 4 10 más 2 12.
reacciones nucleares. Acá vemos una tablita donde comparan las reacciones tanto nucleares como las reacciones químicas. Una reacción nuclear interviene en las partículas que se forman en el núcleo. Sin embargo, en una reacción química solo participan los electrones de la capa de valencia o del último nivel. Los elementos pueden convertirse en otros elementos. Aquí los elementos no se pueden convertir en nuevos elementos. Se absorben o liberan energía en cantidades muy altas, mientras que en las reacciones químicas se liberan energía relativamente pequeña. Reacciones de desintegración. Acá yo tengo un núcleo pesado con una alta masa y empieza a emitir radiaciones tipo onda electromagnética o radiaciones beta o radiaciones gamma, beta o alfa. Una reacción alfa es aquella que está conformada por dos protones y dos neutrones, haciendo una masa de 4. En cambio, una reacción beta prácticamente, o una partícula beta prácticamente su masa es sumamente pequeña, equivalente a la masa de un electrón, y tiene la carga -1. Por ejemplo, el uranio cuando se desintegra emitiendo una partícula de tipo alfa, ¿ah? La unidad disminuye en 2 unidades, de 92 a 90, y el número de masa disminuye en 4 unidades, 234. En el caso de la partícula beta, acá yo tengo el carbono 14, este isótopo. Esta va a eliminar una partícula beta. Cuando esto ocurra, en el núcleo va a aparecer un nuevo protón más y esto va a hacer que aumente el número de más a 7 y se mantiene el número, disculpa, aumenta el número atómico a 7 y el número de masa permanece en 14. La radiación gamma no son partículas, sino más bien son radiación, son fotones. En este caso, un núcleo energizado se estabiliza emitiendo fotones gamma o cuanto, y esto hace que se mantenga o se estabilice. Tanto su número de masa como su número atómico permanecen constantes. Acá tenemos eh, una serie radiactiva, ¿no? Por ejemplo, el uranio.
emite una partícula alfa. No, vamos a ver si hay pregunta. No, no hay preguntas. Vamos, ya. Esta pregunta de aquí, Sí, profesor, aló, la primera de las 115. ya, ¿qué dice? Una propiedad química importante en el agua es su capacidad de aceptar y donar un protón. Esta propiedad es conocida como autoionización del agua. Determina el valor de verdad. El protón hidratado constituye el ion hidronio. Sí, aquí, pues, a ver, vamos a tratar de copiar. No, así es. Ya. El agua viene a ser este de acá, este de aquí, y posee un par, dos pares de electrones apareados. Ahí está. Un protón viene, un protón es una especie desprovista de electrones. Es una especie desprovista de electrones. Y para alcanzar su estabilidad se va a unir a a un átomo que sea capaz de compartir un par de electrones. Entonces, este protón se va a unir por acá por enlace de activo, de tal manera que ahora tengamos esta forma ionizada. Esta forma ionizada llamada hidronio. ¿De acuerdo? Llamada hidronio. Entonces acá dice el protón, es decir, este de acá, hidratado, que quiere decir que está unido al agua, ¿constituye el ion hidronio? Sí, constituye el ion hidronio. Esto es correcto. El ion hidronio se refiere a este de aquí. Hay dos enlaces covalentes polares. Hay dos enlaces covalentes polares. Acá hay un enlace covalente polar, otro enlace covalente polar, y acá también hay un enlace covalente polar. Entonces no tan solo está constituido por dos enlaces covalentes polares, está constituido por tres. Esto es falso. ¿Por qué polares? Porque el delta de la electronegatividad es diferente a cero.
Recordemos que la electronegatividad del hidrógeno es 2,1 y del oxígeno 3,5. El delta sale 1,4. Entonces polar, pero ojo, están hablando del hidronio, es decir, están hablando de este de acá. Entonces acá hay 1, 2, 3 enlace covalente polar. En el hidronio, se refiere a esta estructura, ¿presenta un enlace coordinado dativo? Sí, exactamente el que va a compartirse ese par de electrones con el protón. Esto es verdadero. Entonces sería verdadero, falso, verdadero. Entonces la respuesta sería la D. La D. ¿De acuerdo? Ok, profesor. Sí, profesor. Muchas gracias. Ya. Ok. Tin. Justo las 6. Bueno, Gracias, muchachos, profesor. Cuídese. hasta luego. Dejo de compartir.